Hola, feliz noche. Vamos a esperar para que se empiece a conectar la gente. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes aquí en México. Es un tema esto del horario, ¿eh? Es Así. un tema. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un gusto conocerte y poder compartir ahorita este espacio contigo. Ay, gracias, gracias. Yo sé que estás ocupada, pero me alegra que estés igual en este espacio. Eh, pues Pris, cuéntanos un poco de ti. Yo sé que sos psicóloga, que te dedicas al área infantil, eso es de pedagogía, estás en Así México. es. Sí, desde Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, pues soy psicóloga, licenciada en educación, tengo una maestría en psicoterapia, perdón, psicopedagogía, tengo especialidad en psicoterapia y actualmente estoy haciendo una maestría en patologías del lenguaje y habla, que pues resulta ser un tema bastante importante en el desarrollo de los niños y pues encantada de compartir ahorita con papás todo el tema de la conducta, que yo creo que es de las cosas que más se sienten agobiados. Sí, la verdad que sí, es que es un tema que la verdad que poca gente sabe acerca de él y es Claro, importante. así es. Y a veces pareciera como si es un switch solamente de prender y apagar, porque pues la escuela al final a veces nada más le dice al papá o a la mamá, es que necesitamos que el niño empiece a controlar su conducta, entonces pues para que trabajen en eso en casa. Y la mamá, pues sí, pero ¿cómo le hago, no? O sea, yo quiero, pero no sé cómo hacerle. Entonces se me hace un tema bastante interesante. Sí, igual, yo cuando miré tu perfil dije, wow, qué interesante, porque yo me dedico más que todo al tema de terapias de pareja, yo estudio sexología, estoy estudiando psicoanálisis, entonces trabajo más que todo con adultos, pero yo sé que el tema de los niños es un tema que muchas personas, muchos padres sobre todo necesitan ayuda, ¿no? Necesitan una dirección en este tema y qué bueno encontrarte, tienes un perfil maravilloso, ¿eh? Muchas Si te gracias. siguen Lick Pris Medina en Instagram, para los que Así, le quieren seguir. así es. Y, y Bueno, cuéntanos un poco acerca de estos problemas de conducta en los niños, o sea, cómo nosotros podemos identificar estos problemas. ok, primero vamos a definir qué es la buena conducta o la mala conducta. Ujú, Entonces, catalogamos que el niño tiene problemas de conducta sin considerar el contexto o sin considerar el entorno. Y a veces los ujú. papás lo que hacemos es decirle al niño, pues pórtate bien. Esa es la frase como más Sí. típica. Lo vas a dejar en casa de los abuelos y pórtate bien. Y va a la escuela y pórtate bien. Y vamos a ir a lo mejor al súper o al cine, a un paseo y le decimos pórtate bien. Entonces, muchas veces no es que el niño tenga una mala conducta, sino que la comunicación no está siendo clara. Porque, ¿qué es pórtate bien? O sea, Sí, no le da la directriz, ¿no? Porque así también depende de cómo lo veas, o sea, de cómo lo vea la familia también, que es pórtate bien para el niño. Es una muy buena pregunta. Así es, que es pórtate bien. Entonces yo tengo que ser más claro con el lenguaje y entre más pequeño sea el niño o la niña, más claro tiene que ser esta manera en que me comunico con él o con ella. Mm. Entonces le voy a decir, oye, pues vamos a ir a un centro médico. Entonces, mi pórtate bien de adulto se lo tengo que traducir a palabras del niño. Y es, si me quieres decir algo, me lo vas a decir bajito, vas a estar junto a mí, vas a caminar despacio. Entonces yo ya le estoy diciendo al niño cuáles son las conductas que yo espero, para que conforme crezca empiece a identificar qué conductas son esperadas en cada entorno. Porque pórtate bien en el parque no es lo mismo que pórtate bien en un centro médico. Definitivamente, en el parque sí hay libertad de correr, de gritar, de Sí. saltar, pero no de lastimar a otros. Y tengo que también tener autocuidado y no lastimarme a mí. Entonces, no puedo tener conductas que me pongan en riesgo. Entonces, todo el tiempo el niño necesita una guía.
Y esa es nuestra función, ser esa guía. Entonces, el primer paso sería analizar cómo le damos esta indicación de pórtate bien. En el otro lado de la moneda tenemos al papá y a la mamá que entonces vamos al centro médico y le digo, no brinques, no corras, no grites. Y esto lo voy dando conforme se presenta. O sea, esta indicación o esta aclaración la voy diciendo conforme se presenta. O sea, ya estamos en el consultorio del médico y el niño empieza a correr. No corras. Entonces el niño empieza a saltar en el sillón. No saltes. Entonces el niño empieza a cantar. No cantes. Entonces yo necesito como adulto que sabe el entorno al que nos vamos a exponer, anticipar al niño y decirle qué conducta sí puede tener. En lugar de centrarme en todas las que no, y entonces el niño tiene que estar a prueba y error, a ver dónde le atina que sí sea la conducta que se espera por parte de los adultos. Entonces muchas veces lo que nosotros identificamos como un problema de conducta, en realidad son conductas naturales de un niño. Son conductas propias rollo. ¿Cómo es un niño de 4 años? Sí, yo he visto casos en donde los niños se ponen como, eso que dices tú, están, por ejemplo, en un lugar donde no se debe hacer ruido ni hablar fuerte, y de repente el niño empieza a gritar. Y entonces la mamá pues se avergüenza y empieza a decirle, no, cállate, cállate, no, tienes que portarte bien, es justo lo que estás diciendo tú. Pero el niño quizás no entiende, ¿eh? Y para nosotros es como bien simple decirle, pero ponerse en el lenguaje del niño es totalmente diferente. Así es. Y también tengo que considerar otros factores. Digo, oye, pues si salimos de casa desde las 8 de la mañana, son las 4 de la tarde, y quiero tener al niño presionado de no te muevas, no hagas ruido, no corras, pues es un niño. Entonces sí tenemos que ser bien conscientes de qué conductas son esperadas para su edad. O sea, lo normal, lo natural es que un niño explore, camine, brinque, gire, salte, ría, haga bromas, llore. Eso es lo normal, lo natural en el desarrollo. Entonces, a veces también exigimos al niño que regule su conducta por un periodo muy largo. Entonces, a lo mejor ya está de mal humor, tiene hambre, tiene sueño, y todos sus factores nosotros como adultos no lo vemos porque lo vemos desde nuestra realidad de adulto. Pues que se aguante. Yo también tengo hambre. ¿Y cómo me daría cuenta, o sea, o cómo se daría cuenta un padre cuando el niño está teniendo una conducta no de acuerdo a su edad, por ejemplo, y que está haciendo cosas que no son del niño en sí, de una conducta buena o de la conducta que debería tener de acuerdo a la edad? O me estoy adelantando, no sé. Sí, bueno, podríamos decir que tendríamos que valorar la intensidad de esta conducta. Muchas Ujú, veces el tema de la conducta es más social que propia ujú, del desarrollo del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo puse en una escuela, ingresó a una escuela, a un colegio, donde se le exigen ciertas maneras de comportarse, pero a lo mejor mi hijo es un niño mucho más inquieto y pues no va con ese entorno. Entonces, también tenemos que analizar otro tipo de factores, no es tan literal o tan lineal de, bueno, cualquier niño que grite y que corra y pues tiene un problema de conducta. No, tendríamos que considerar que estas conductas, a pesar de haber llevado diferentes estrategias, se mantienen y que además son muy intensas. O sea, no es lo mismo el niño que corre y se cae al niño que no mide el peligro. Y entonces busca situaciones en donde en muchos momentos corre riesgo o está en peligro. Entonces, alguna de las características que podríamos considerar u observar para determinar que hay un problema importante de la conducta sería que maltrate a los animales, que sea cruel o con otras personas. O sea, dices, no fue un accidente, sino la conducta fue con toda la intención de lastimar, que roba, que miente, que su manera de responder es grosera, es buscando que la otra persona se siente insultada o lastimada, es un niño rencoroso, es un niño que busca la venganza, o sea, busca dañar, culpa a otras personas acerca de lo que hace, se enfada con mucha frecuencia, pero también con mucha intensidad y no controla ese enojo, es desafiante con sus palabras, con sus actitudes y busca no obedecer, o sea, se resiste a obedecer, busca el cómo no hacer lo que me están pidiendo.
pero no significa que porque mi hijo o mi hija tiene una de estas, ya tenemos un problema de conducta tal como un trastorno, sino más bien que son una serie de señales o de indicadores que pueden estar presentes y que a través de un proceso de evaluación y un proceso de acompañamiento con papás y en los entornos donde el niño se desarrolla, podemos ver la manera en que se le puede apoyar. Sí, en todos los casos, si mi hijo presenta alguna de estas, pues sí es importante buscar una orientación, el buscar el acompañamiento de un especialista que me diga, oye, pues vamos a ir cambiando esta situación porque no solo altera el desarrollo del niño, sino también altera la manera en que el niño se va integrando a otros entornos como la escuela, los amigos. Entonces ya empezamos a tener niños que ya no los invitan a algunas fiestas, porque no, bueno, Porque no soportan el comportamiento del niño. Sí, así es. esos niños desafiantes que tienen esta rabieta, ¿no? Y que de repente, digamos que hay un diagnóstico de déficit de atención o quizás hiperactividad. Así es. ¿Tú estás de acuerdo con con esto de que lo mediquen? Porque yo no, la verdad a mí me duele cuando me dicen que medicaron a un niño por un déficit de atención o porque es demasiado hiperactivo. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, yo tengo todo un tema con los medicamentos. Yo igual, igual. Mira, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con la medicación, porque en realidad en el trabajo terapéutico, si el niño llega medicado, estamos trabajando con una serie de características que no van a ser las reales. ¿Por qué? Porque el niño va a terminar su proceso farmacológico y entonces yo voy a conocer a otro niño que yo no lo conocía en terapia. Y voy a tener que volver trabajar, es un retrabajo para que desarrolle habilidades. Yo prefiero que aunque batallemos y todos estemos sufriendo y sea a lo mejor un proceso un poquito más complejo, empezar sin medicamentos. ¿Cuándo sí recomiendo el medicamento? En los casos de que hay una situación neurológica, como hablamos de temas de convulsiones, de epilepsia, bueno, ahí se compromete la salud del Sí, es niño. diferente. Ujú, Ahí sí. es diferente. O en estos casos extremos, que la verdad en mi práctica solo me ha tocado un niño así, que se pone en riesgo constantemente. Entonces su vida corre peligro. Ahí sí recomiendo, pero te digo, nada más me ha tocado un caso así. Sí recomiendo el uso de medicamento, pero siempre acompañado del neurólogo y que el neurólogo haga equipo con el proceso terapéutico. Es decir, que hagamos un plan en donde el uso de este psicofármaco va a ser por un periodo determinado con intención de descontinuarlo, con intención de que no sea un aliado en el desarrollo del niño de manera permanente, sino nada más es para empezar a trabajar con el niño y quitar el medicamento. Sí, pero yo soy anti-medicamento. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo he trabajado con unos cuantos niños y lo que yo he encontrado, y no sé si es algo como base para mí o quizás, bueno, te lo voy a comentar. Sí, Porque sí, me sí. llama la atención que yo siempre encuentro que estos niños se sienten solos o que no se sienten, generalmente he tenido a niños que son hijos de padres que siempre están trabajando mucho. Así es, claro. Entonces empiezan a tener estas conductas disociales con los compañeros y quien lo remite es la maestra o el maestro y llegan y dice es que ya no lo soporto en la clase, ya golpea a los compañeros, se sale de la clase y entonces resulta que empiezo a hacer la evaluación del niño y siempre hay como que se siente solo, que no se siente guiado, hay cierto deseo de él, de que estén sus padres ahí para apoyarlo. Claro, a nivel inconsciente, ya cuando empieza a analizar a este niño. ¿No? Y entonces me llama bastante la atención porque he encontrado estos rasgos en esos niños. ¿A ti te ha pasado esto? Sí, definitivamente las conductas son una manera de expresar de los niños las emociones. Ujú. Entonces, atrás de cada conducta hay una emoción que el niño no puede, o en conflicto, que no puede, no se le permite o no le identifica. En el no se le permite, estamos en este estilo de crianza donde le decimos al niño, no te enojes, no llores.
no seas Pues berrinchudo, ese es mi sos niño. hombrecito y no tenés por qué estar llorando, tenés que aguantar, no sos como tu hermana. Generalmente pasa Así eso. es, definitivamente. Entonces, entra en un conflicto con sus emociones y al final una conducta es la respuesta a una emoción. Y por otro lado, hay niños que no identifican sus emociones, entonces no sé qué estoy sintiendo. Entonces, la conducta es la manera en que yo alivio esas sensaciones que no reconozco. Sería importante como papás cuestionarlos, así como lo comentabas, el qué logra o de qué se beneficia mi Mm, hijo con la mm, conducta. Porque muchas veces, así como lo comentas, papás que trabajan todo el día, entonces el niño siente que le hace falta atención y pues la mala conducta es la forma en que de la escuela le hablan a papá y a mamá y entonces papá y mamá van por él y lo da regañan atención, y la mamá está home office para estarlo viendo. Entonces pues al final está recibiendo lo que él necesita, que es atención. pero de una Entonces, manera negativa. de una manera negativa. Las personas y los niños también tenemos tres necesidades emocionales básicas, que son atención, afecto y reconocimiento. Entonces, si no lo estamos nosotros como papás dándole de manera positiva o cubriendo de manera positiva estas necesidades, pues el niño las va a cubrir de manera negativa. Yo si tengo hambre, lo puedo cubrir de manera positiva o negativa. Entonces me puedo comer unas frituras y un refresco o puedo comer una comidita casera con una ensalada y entonces lo cubrí de manera positiva. Entonces el niño necesita atención y tiene dos opciones, cubrirla de manera positiva o cubrirla de manera negativa. Necesita el reconocimiento de sus padres que le van a ayudar a formar la autoestima, el autoconcepto, a forjar su personalidad. Entonces, también va a ir buscando ese reconocimiento de manera positiva y de manera negativa. Entonces, lo ideal es que nosotros como papás estemos muy conscientes de la parte efectiva, Ujú. que es el que nuestro hijo se sienta amado. Y todos decimos, todos los papás decimos, sí, mi hijo lo sabe, pero ¿qué hago yo para recordarle a mi hijo que es amado en esta familia? Lo beso, lo abrazo, paso tiempo con él o con ella, me intereso por sus pasatiempos, por sus actividades, le dedico un momento a jugar, o sea, ¿cuántas veces el tema de la conducta recae en la dinámica familiar más que en una cuestión propia del desarrollo del niño, ¿no? Que sí hay casos que hablamos ya de un trastorno, pero el Ujú. primer sería evaluarnos a nosotros como papás, cuestionarnos qué rol estamos jugando y de qué manera la conducta del niño empata con nosotros, con la dinámica familiar. Entonces sí se me hace súper interesante lo que comentas porque sucede. En la mayoría de los Sí, casos es así. sí, sí, y eso que habla de la dinámica familiar, también a veces como le pedís al niño o le decís al niño que actúe de una forma que no actúa, que no actúas como padre o como madre, ¿no? Entonces No es también congruente. entra ese conflicto para el niño porque de repente le empiezas a pedir cosas y él hace, porque él lo hace por imitación, entonces él hace lo que él ve. Y Claro. cuando, pero ¿y qué me estás pidiendo? Yo me imagino al niño todo perdido, ¿qué me estás pidiendo? O sea, eso es lo que yo estoy viendo en mi casa. Y me da risa porque hay muchas imitaciones de esto que de repente el niño empieza a decir malas palabras o cosas así, y los padres se avergüenzan, pero el niño tuvo que haberlo aprendido de algún lado, ¿no? Claro. Sí, el niño está reflejando la realidad de la casa. Entonces, y Y, también los factores, ¿no? O sea, hablamos también de la separación de los padres, del divorcio, del emocional que el niño puede estar viviendo, que sea esa conducta respuesta a todo eso, el fallecimiento de alguien cercano a la familia, cambios de casa, cambios de ciudad, conflictos en las dinámicas familiares, a veces que hay un hermano adolescente y que trae toda la familia mucho conflicto con el adolescente y entonces ya no volteamos a ver a los más chiquitos. Entonces, sí es importante también como papás tener conciencia de los procesos emocionales que van viviendo los niños, no nuestros hijos. Entonces, sí es una labor que podemos hacer en primer momento desde casa, el decir, bueno, ¿qué tanto le permito a mi hijo que identifique, que reconozca, que exprese emociones, estas situaciones que puedan estar sucediendo en la dinámica familiar? Mi congruencia como papá, que lo que le pido que haga pues es algo con lo que
con lo que yo también voy de acuerdo y lo practico, lo que platicábamos ahorita, la forma en que nos comunicamos. Entonces, son una serie de situaciones que se pueden identificar en la dinámica familiar y que muchas veces no hablamos de un proceso de terapia como tal. A veces nada más es una orientación a padres e ir corrigiendo poco a poco todos estos detalles para favorecer el desarrollo del niño y por ende también su conducta. Podríamos decir entonces que eso sería como los tratamientos. O sea, un tratamiento sería en este caso la reorientación hacia los padres, ¿no? Para que puedan trabajar con el niño de manera diferente. Así es. Otra parte sería la terapia emocional y conductual, porque así como lo platicábamos al principio, Ujú. es la respuesta a una emoción. Entonces no se trata de decirle al niño, cuando yo diga siéntate, te vas a quedar sentado, sino más bien enseñarle al niño que identifique sus emociones y que las puede identificar, reconozca y que las puede expresar con la intensidad adecuada, en el momento adecuado, que aprenda el tema de las normas sociales, del comportamiento, el tema de la interacción con otras personas. Entonces, todo eso se ve en la terapia emocional y conductual. Y en el caso de que sea necesario un acompañamiento con psicofármacos, pues tiene que ser lo ideal para el caso, pero siempre considerando la opinión de los especialistas que van a estar interviniendo. Ujú. ¿Y tú qué tips les darías a las personas que nos están viendo o que nos van a ver, porque va a quedar el video grabado, para saber por qué tiene el niño este problema de conducta y cómo puede manejar esta conducta? Aparte de lo que ya has mencionado y lo hemos hablado, ¿no? Pero eh, sí me gustaría que les dejaras como ese mensaje de tin, tin, para que lo recuerden siempre. Sí, los tips. Les voy a dejar los tips como preguntas y luego como ya el que podemos hacer. Yo creo que sería primero cuestionarnos qué mensaje o qué nos está comunicando el Mm, niño o la niña con estas conductas, qué necesita de mí como papá o como mamá, si necesita más atención, si necesita más afecto, si necesita reconocimiento, si yo estoy pasando tiempo con mi hijo o con mi hija, porque a veces los papás que estamos muy ocupados decimos, bueno, es que pasamos tiempo de calidad con el niño. Bueno, pues lamentablemente yo no elijo los tiempos de calidad, los elige el niño. ujú. Entonces yo tengo que pasar cantidad de tiempo presente con el niño para que se puedan en determinado momento convertir en momentos de calidad. Y tiempo presente es estar con el niño, no con el celular en el mismo espacio, no con la computadora en el mismo espacio. Entonces, sin ningún distractor tecnológico, pasar tiempo con el niño o con la niña. Sí le hace falta que sea más afectivo, que le demuestre mi amor, mi cariño, que le reconozca sus emociones y que le permite expresarlas para que aprenda a regularla. Entonces, esas serían las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer como papás. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Convivir, Ujú. comunicarnos con ellos, o sea, tener una comunicación donde no se trate de que estoy hablando, hablando y hablando y le doy indicaciones todo el día, sino que es un ir y venir de la información, le hago preguntas, me contesta, me intereso por sus temas, lo cuestiono, indago más, y no papás que hablamos y lo que hablamos son pura indicación, ¿no? De, bueno, ponte a hacer la tarea y te lavas las manos y lavas tu uniforme y recoges el cuarto y luego ya nos vamos al entrenamiento y toda Ujú. situación tras otra y no hay un diálogo. Que los niños tengan responsabilidades en casa también es muy importante. También tener rutinas establecidas, principalmente de alimentación y sueño. Sin embargo, también la rutina incluye el tema de, pues, si hace alguna actividad, el planear los tiempos, el que nos organicemos como familia para cumplir con cada una de las responsabilidades. Reconocer las emociones de nuestros hijos, permitirles que sientan y que expresen esto que está sintiendo. Si vamos a alterar una rutina, también estar conscientes de que esta alteración en la rutina, pues no hizo su siesta y tiene 3 años, pues lo va a tener en otro
nivel emocional, ¿no? Entonces también ser conscientes de que alterar las rutinas, pues va a alterar también el tema de las conductas. Tener límites y reglas en casa. Un límite es hasta donde yo permito cierta conducta y una regla son cosas que sí se pueden hacer o no se pueden hacer dentro de casa. Entonces, tenerlas bien claras, bien definidas, y esto necesitamos un acuerdo también de la pareja. O sea, no se puede Ujú. el tema de la disciplina solo por uno de los dos. O sea, cuando llegue tu Tiene que papá, ser en conjunto. exactamente. O yo como mamá me encargo de todo y papá llega y se desconecta de la familia porque viene cansado. Tiene que ser un trabajo en equipo. Es que Que muchas nosotros, veces pasa eso, perdón, que claro, el doble mensaje, ¿no? La mamá por un lado quiere ver disciplina y luego el papá es como que no me regañes o no lo castigues. Entonces viene, claro. el niño es bastante inteligente, entonces aprovecha de la situación. Entonces cuando mi mamá me corrige me voy para donde mi papá, ¿no? Y vienen todos esos conflictos. O el papá está presente pero ausente. Mm, Y también. entonces ya llegué de trabajar y no me molesta. Y la mamá con toda la responsabilidad. O la mamá que no tiene autoridad en la casa. Entonces es, cuando llegue tu papá, él se va a encargar de llamarte la atención porque no terminaste la tarea. Y cuando llegue tu papá, le voy a decir que estuviste molestando todo el día a tu hermano. Y cuando llegue tu papá, entonces inmediatamente yo me pongo por debajo. Entonces, tipo de detalles de cómo está, eh, cómo funciona esta familia, pues sí es importante analizarlos y corregirlos para que la familia sea un ambiente sano, un ambiente donde todos queremos pasar tiempo juntos y no un momento en que estamos huyendo unos de los otros. Sí, entonces en este caso sería como capacitar a los padres, ¿no? Para que entiendan la conducta y las emociones de los niños. Creo que ahí radica la mayor oportunidad cuando se trata de ayudar a los niños, ¿no? En este caso, o sea, es como yo lo veo. Incluso con los profesores, también tener contacto para poder desarrollar un mejor vínculo con ellos, ¿no? Así es. Sí, es bien importante, nosotros en el consultorio es algo que acostumbramos mucho, el que si estamos trabajando con un caso, pues conocemos a la familia, trabajamos de la mano con la familia, pero también con la escuela. Porque finalmente, Ujú. como comentabas al principio, en un primer momento el papá o la mamá identifican un problema de conducta cuando ya les llaman de la escuela y le dicen, bueno, es que hay toda esta serie de quejas del niño y qué vamos a hacer. ¿O qué van a hacer ustedes, no? Entonces, después de evaluar el caso, pedimos una cita con la escuela y ya platicamos acerca de las características o de la situación que se está viviendo, pero sobre todo el qué podemos hacer, el qué vamos a hacer cada uno de los involucrados para apoyar al niño en este desarrollo. Ujú. Es interesante, realmente me ha gustado bastante este tema y creo que da como para muchos otros temas más, así que ojalá que tengas tiempo para poder compartir todo este conocimiento que tenés, porque el niño hoy en día pues es como ver el futuro, ¿no? Estamos viendo hasta el futuro, estamos empezando a trabajar en los niños y a veces no nos damos cuenta de que cómo los podemos desarrollar, ¿no? El cambio que podemos y todas estas responsabilidades que tenemos cuando tenemos un niño en casa. Así es. Sí, tenemos mucho trabajo. Sí. Tenemos mucho trabajo con papás, pero yo creo que si a cualquier papá yo le pregunto que qué es lo más importante o qué es lo que busca para su hijo, me va a decir pues que sea feliz. Entonces tenemos una tarea bastante importante que es encauzar su desarrollo para que el niño alcance también los objetivos de vida, ¿no? Lo que deseamos y anhelamos para ellos también. Ay, pues es un camino por recorrer, ¿no? Cuando los Así, padres de repente están en esa primera etapa y no saben por dónde empezar. Te felicito por tu trabajo, realmente es excepcional. Y no sé si alguien de los que nos están viendo tiene alguna pregunta. Estaba viendo que se han unido bastantes personas. Les mandamos un saludo un saludo. y a ver dónde nos están viendo. Por aquí leí a alguien que dijo que estaba Teresa, que está desde Monterrey. Mira, Sí, yo también Teresa, en Monterrey. Saludos a Teresa. una niña Dice siempre que cosa.
cree que siempre la atacan. Ah, ok. La niña percibe su entorno como hostil. Eso es lo que sería interesante también si Teresa nos puede decir la edad que tiene la niña. Muchas veces también es lo que nosotros le hemos enseñado, que se defienda del entorno o ahí viene de situaciones que son agresivas o hostiles. Les voy a poner un ejemplo sin conocer el caso de Teresa y sin que este sea como una manera de decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, no. Pero imagínate una niña que está viendo en su entorno que papá es agresivo con mamá. Ella ahí no puede responder, pero se está llenando emocionalmente de toda esa negatividad o todo ese enojo contenido porque no puede defender a mamá, porque no va a ponerse, está en una situación de menor autoridad, entonces va con quien considera por debajo, entonces repite esas conductas que observa. En este caso es distinto porque ya Teresa nos está diciendo que tiene 13 años, entonces en la adolescencia sí es bien común que tengamos este tipo de situaciones donde la comunicación se torna agresiva. Entonces, También sí, menciona que el niño es adoptado. bueno, ahí en el tema de adopción hablamos de un capítulo totalmente distinto porque tiene mucho que ver la historia de vida. Entonces, comento lo de los adolescentes, que en los adolescentes es normal que consideren la comunicación como agresiva, pero no porque mi adolescente se comporta de manera agresiva y se comunica de manera agresiva conmigo, yo voy a aceptar esta conducta y voy a asumir que es parte de su etapa y pues no pasa nada. No, definitivamente sí tenemos que cambiar esta manera en que se está estableciendo la comunicación con los padres. Comenta Teresa que tiene 13 años, que es adoptada y que pues es grosera a la hora de contestar porque se siente atacada. En el caso de la adopción, sí se tiene que llevar un proceso terapéutico. Muy probablemente ella ya lo llevó en la primera infancia, pero sí es importante retomarlo en la adolescencia, porque en la adolescencia, con todos los cambios biológicos y también emocionales que existen, pues otra vez empieza como que a tener, a revivir los conflictos y hay cosas que no se pudieron trabajar en la primera infancia y que se tienen que retomar ahora en la adolescencia. Entonces, si es la adopción es un tema que se maneja distinto porque hay toda una serie de historia familiar que desconocemos o que si tenemos informaciones de manera incompleta. Entonces, se tienen que trabajar muchos procesos donde asumimos que en muchas ocasiones pues el niño fue violentado, fue abandonado, no se le cubrieron sus necesidades biológicas de manera adecuada. Entonces, sí es bien importante ir palomeando o ir trabajando cada una de esas características o esos aspectos para que puedan tener un sano desarrollo y que la familia pueda hacer acompañamiento también en los procesos de la niña. Dice, bueno, Que le se diré comunique conmigo, Teresa. le vamos a, cuando descargue bueno, el video se queda guardado, ahí voy a poner, te voy a etiquetar para que ya, Perfecto. de un solo se comuniquen contigo. Muchas Claro gracias que por el espacio y todas estas aclaraciones. Espero que podamos volver a tener otra oportunidad para seguir tocando estos temas y que las personas, pues, si quieren algún tema en especial nos puedan decir. No sé, yo estoy diciéndolo, pero no claro sé que tu sí. tiempo. Y muchas gracias. Claro que sí, yo encantada de estar compartiendo con las personas que nos siguen en Instagram de estos temas o de cualquier otro tema que les consideren interesante o que tengan inquietud por lo que están viviendo con sus hijos. Sí, claro. Bueno, hasta pronto. Gracias, Un Teresa. gusto. Ahí te dejaremos el link para que puedas contactar con Chris. Claro que sí, con mucho gusto. Feliz día. Gracias, Karina. Hasta luego. Bye. Bye.